Bienvenidos, hermanos. Realmente con estos temas me provoca en mi corazón realmente un mover, porque la Escritura habla que en los posteriores tiempos a lo bueno se le llamaría malo, y a lo malo se le llamaría bueno, y habría una confusión tremenda en los tiempos postreros. El tema que vamos a dar a continuación es el mismo tema de Babilonia, pero en este concepto, de esta forma como lo vamos a dar, es el resurgimiento de Babilonia. Vamos a ver el texto de Apocalipsis 13:11. Dice la Escritura, Apocalipsis 13:11, vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Vamos a ver, tengo una fotito aquí. Semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y que los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la misma que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a los que no adoran a la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, nos encomendamos, Señor, a ti, Señor, en esta lectura y esta porción, Señor, que vamos hoy a poder enseñar, Padre, que podamos ser apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Señor, que así como el apóstol Juan, Padre, dio tu palabra, Señor, y indicó y señaló aquellos tiempos que estaban por venir, de los cuales nosotros estamos gustando, Padre, y estamos observando, Señor, cómo se está levantando, está resurgiendo, Señor, un poder engañoso, Padre, que está engañando a los que moran en la tierra, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, y te pedimos que muestres tu fidelidad a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Hemos visto en el primer tema, hermano, cómo nosotros, ese primer tema, tratamos de identificar. Y es tremendo porque un solo tema para tratar de identificar de lo que se habla el apóstol Juan, porque aquí en este tiempo hay muchas enseñanzas erróneas haciendo de que realmente se señalaba a la Iglesia Católica, hermanos. Y ni la Iglesia Católica existía en ese primer siglo. Mire qué necesidad hay realmente de poder identificar en todos aquellos atributos que el apóstol Juan ve y que los miramos y que identificamos que señalaba a un poder religioso que estaba en el primer siglo. Juan vio a una nación israelí, hermano, una nación que estaba ahí como nación política, y que en el primer siglo, hermano, tomaba las ofrendas, los diezmos, tomaba a las personas y a los sacrificios para beneficio propio, para negocio personal. Por eso Jesús entró al templo, hermano, y había dicho, hermano, de que había hecho mercadería
El Señor dijo que mi casa será llamada casa de oración, así que ellos lo utilizaban para servicio propio, hermanos. El escritor de Hebreos habla lo mismo. Y hay algo tremendo porque el escritor de Hebreos, cuando da la carta, han pasado como 30 años después de la muerte de Cristo. Así que los sacrificios siguen continuamente. Y la gente se pregunta, ¿realmente es Jesús el Cordero que nosotros debemos de seguir? Porque las profecías no se han cumplido. Así que la carta a los hebreos es un ánimo a la fe para que no renuncien y no tomen a otro cordero. Por eso habla la carta a los hebreos que aquellos que caen de la gracia, aquellos que niegan a Jesús como Salvador, ya no hay otro sacrificio. ¿Qué otro sacrificio va a haber? Entonces, en la carta de los hebreos dice, un nuevo pacto hizo, anticuado el primero, y lo que se hace anticuado envejece, está próximo a desaparecer, que es Hebreos 8:13. Pero siempre he visto esta parte de porción en las Escrituras. Porque, hermano, el templo está allí. Los sacrificios están allí. Los sumos sacerdotes, es que no había un sumo sacerdote, hermano. Habían 5 sumos sacerdotes. ¿Y qué tiene que ver eso, hermano? Bueno, es como que usted, para que le ponga así atención y se le abra más la mente. La iglesia que comúnmente nosotros vemos es un sistema religioso manipulado, hermano, donde hay una persona jerarca, esa persona hace nepotismo con la iglesia. ¿Qué es eso, hermano, nepotismo? Bueno, que los cargos se los da a la familia. Entonces la iglesia como viene y dice, esto para que usted entienda lo que yo quiero trasladarle de esos 5 sumos sacerdotes. Entonces dice, bueno, la iglesia percibe un salario, ¿verdad? El pastor recibe su salario. Quedan otros salarios. Bueno, entonces, la de aseo, que sea parte de la familia. La que toca la alabanza recibe su salario, es parte de la familia. El anciano es parte de la familia. Y usted cuando ve, es toda la familia, hermano. Entonces, y todo se consume ahí. Entonces, en el primer siglo solo era un sumo sacerdote. Resulta que el sumo sacerdote, hermano, le empezó a dar los cargos al cuñado, al ahijado. Era todo el clan sacerdotal, era la familia. Y la gente se preguntaba, ¿sabía de esa desviación, de esa inmoralidad, de esa corrupción que estaba ahí? La gente se preguntaba, ¿acaso cuándo va a ocurrir esto? Lo que Dios prometió de que no quedaría piedra sobre piedra. Y en ese contexto, el escritor de Hebreos dice que ese sacrificio, esa forma de adorar a Dios, está puesta a desaparecer. Son palabras tremendas, hermano. Son palabras donde ellos ya se habían salido de ese sistema y buscaban guiarse por la forma en cómo Dios le dijo a la samaritana, llegará la hora, ni aquí en Jerusalén, ni allá en Samaria, llegará el momento en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, Él les dijo y les animó a que ese antiguo pacto, con las escrituras del Antiguo Testamento, les dice, Dios ha hecho un nuevo pacto. Ese es el pacto que habló a nuestros padres, a los patriarcas, a los profetas, que haría un corazón nuevo, escribiría las leyes en su corazón. Y entonces, hermanos, esa injusticia y esos sistemas religiosos de los cuales esos líderes habían usurpado y violado las leyes de Dios, llegó a un colmo de colmos. Llegó, creo, le podrían decir el éxtasis. Y es cómo utilizar la misma ley de Dios para condenar a Dios, hermano. Eso fue el colmo de los colmos. Cómo buscaron llevar al Hijo de Dios como un criminal, utilizando su propia ley. Y en muchas escrituras, ahorita estoy dando un pequeño repaso, hermano,
acoplando esto para seguir. Y en sus muchas profecías que Dios dio acerca de ese sistema babilónico, que es una mezcla, hermano, Él les dijo, ustedes no se comparan a Sodoma y a Gomorra. Miren, ustedes quedan cortas con Sodoma y Gomorra. Leemos Ezequiel 16, 48. Y esto no se lo está diciendo a Roma, se lo está diciendo a Israel, esa Israel infiel. Vivo yo, declara el Señor, Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú. Y tus hijas habéis hecho, dice. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia y abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijos, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Hermano, qué tremendo, hermano. Y dice, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de ti. Y cuando lo vi, dice, las hice desaparecer. Pero ni aun Sodoma ha cometido ni la mitad de tus pecados. Pues tú has multiplicado tus abominaciones más que ellas. Mire qué tremendo, hermano. Y has hecho al parecer, dice, has hecho aparecer justas a tus hermanas con las abominaciones que has cometido. Como justas se miraban Sodoma y Gomorra, hermano, que invitó a los ángeles a tener relaciones sexuales con los habitantes que moraban en Sodoma. Y eventualmente, hermanos, ese sistema fue destruido en el año 70. Pero hay un resurgimiento de ese sistema. Y nosotros miramos que hay profecías, como en Apocalipsis 18, y muchas profecías que se hablan en el Antiguo Testamento, que Babilonia nunca más sería aparecer, volvería a aparecer o resurgir. Entonces dice Apocalipsis 18, 21. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó delante al mar, diciendo, así será derribada con violencia la gran ciudad y nunca más será hallada. Ahora, claramente, hermanos, cuando se habla de las profecías acerca de Babilonia, se habla de una referencia literal de un pueblo de Babilonia que capturó al pueblo de Dios. Y sí, literalmente el imperio de Babilonia dejó de existir, ya no tuvo más poder. Ese imperio de Babilonia, hermanos, fue castigado por capturar al pueblo de Dios. Pero miramos hoy en día que Irak es ahí donde fue Babilonia. Así que ese lugar fue de nuevo poblado. Ahora, si esa escritura de nunca más será hallada o reconstruida, quiere decir que ahí donde estaba Israel, nunca más será hallada ni reconstruida. Entonces aplica a una visión profética futura, de un resurgimiento, hermanos, de un sistema comparado al de Babilonia y comparado al de Israel. Entonces aquí van conmigo, ¿verdad? Que esa profecía, si se hubiera cumplido, Irak no estuviera habitada, Israel ahorita no sería reconstruida, porque Apocalipsis habla de una Babilonia y señala que esa es la Babilonia, pero está hablando más que todo de un sistema. Apocalipsis 17:5 también habla, hermano, que esta mujer o esta bestia está sentada sobre muchas aguas. Eso habla de muchos pueblos. Habla que tendrá dominio sobre muchas naciones. En ningún tiempo, hermano, Israel ha tenido ese poder. El que se le asemeja es el sistema del catolicismo, que ha tenido un poder, hermanos, durante los siglos V hasta el VI, de más o menos
tratando, hermanos, de llevar ese imperio mezclado con la religión y que llevó hasta, hermano, el siglo el 15, venir aquí a todos los países latinoamericanos y promover ese sistema babilónico. Pero ni aún ese sistema católico no llena las botas de la bestia. Le quedan chicas, hermano. Le quedan chicas. Así que, hermanos, y quiero realmente hacer una aclaración, porque estamos viviendo en unos tiempos tan terribles donde se le señala a Israel como un pueblo de Dios. Y he querido hasta evitar estos temas, hermanos. Pero solo hay un pueblo, hermanos. Nos estamos yendo en contra de las Escrituras si decimos que Dios tiene dos pueblos. Solamente tiene un pueblo y solamente la salvación es mediante Cristo Jesús. No queremos ser más buenos que Dios y más misericordiosos de Dios y extender una salvación fuera de Cristo, hermano. Porque eso sería abominación al sacrificio de Cristo. Sería realmente una herejía, hermanos. Y hoy hay agendas que promueven eso. Promueven una idolatría, hermano, hacia una nación política. No formaré, hermanos, realmente parte de ese engaño y me resisto, hermano, a señalar o a inducir al pueblo de Dios hacia una nación realmente corrupta. Que otros señalen esos tiempos proféticos y vean a Israel como un cumplimiento que se dan en las Escrituras, hermanos, es una mala traducción, es una mala forma de ver las Escrituras, hermanos. Porque la Escritura habla, hermanos, que quién es realmente el reloj de Dios no es una nación política. Hablan y dice que Israel es el reloj de Dios. Y en Hebreos 11, cuando se habla acerca de cómo conocemos los últimos tiempos, se habla acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, Hebreos 1:1, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, es decir, en los últimos tiempos, Dios nos ha hablado por su Hijo. Así que, por medio de Jesucristo, nosotros sabemos cuáles tiempos son los que estamos viviendo. A quien constituyó, dice, heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. La pregunta que deberíamos nosotros estarnos haciendo es, ¿está renaciendo un sistema igual que la Israel infiel? Y si está renaciendo donde se utilice para beneficio propio, ¿dónde es? Bueno, hermano, donde se utilicen como instrumento de poder el servicio a Dios, donde se utilicen las ofrendas y los diezmos y se manipulen a las personas para negocio personal y no para servicio a Dios. Ahí es, hermano, donde está renaciendo una Babilonia, hermanos. Y esta Babilonia es una conglomeración, hermanos, de religiones, de sistemas, hermanos. En las Escrituras, hermanos, no hay una jerarquía dentro de la iglesia. No existe, hermano. Eso fue inventado, hermano, por un pensamiento terrenal que desea tener el poder. Y eso se vio reflejado, hermanos, en la doctrina de la Iglesia Católica, de los papas. Cuando se salió el movimiento protestante, muchos movimientos protestantes hicieron esos movimientos de buscar a Dios sin jerarquía, pero poco a poco se fueron desviando y fueron poniendo jerarquías que imponían cargas pesadas al pueblo. Y está ocurriendo ese movimiento, ese sistema babilónico en cada parte del mundo. En cada ciudad está ocurriendo de nuevo ese sistema de confusión, hermanos, y haciendo neopotismo y manipulando a las personas. En muchos lugares, hermanos, si usted no diezma, hermano, a usted le mandan a cobrar, hermano. En otros lugares, hermanos, ni siquiera le dan una oportunidad
Tal vez Dios habiendo derramado un don. Y mire, cuando nosotros venimos al Señor, ¿qué le dimos nosotros al Señor? Nada, hermano. Pero los religiosos y que están envueltos en ese sistema, hermano, de confusión, piden, hermano, piden. Y son como un cordero, hermano, pero hablan como un dragón. Esta bestia religiosa, hermano, se le ve como una bestia porque es un animal salvaje. Es muy diferente a la palabra que se le dice a un animal indefenso, como un cordero, muy diferente. Y esa es la palabra donde hoy muy usadamente, hermanos, se le llama a las personas terians. Pero viene de ese vocablo el griego que es terión, pero es una bestia salvaje. Es como personas, hermanos, que le ocurrió como a Nabucodonosor, personas que pierden el sentido, hermanos, de lo que es bueno, agradable a Dios. Y se tiran, hermanos, como animales salvajes a una corrupción moral. Para ellos es bueno, hermanos, la codicia. Para ellos es bueno hacer fraude. Y actúan salvajemente contra el prójimo. A eso es lo que se refiere como vi subir una bestia, dice, de la tierra, es decir, entre las personas. Esa bestia que sube de la tierra, hermano, también representa a un falso profeta, que representa a un sistema o a una organización religiosa, para promover una adoración, hermanos, que señale al anticristo como el elegido, como el Mesías. Muchos creen que el Mesías, hermanos, va a venir otra vez de Israel para salvarlos. Cristianos. Para ustedes, el Mesías ya vino, hermano, y murió por sus pecados. Amén. No debe existir entonces para lo que nosotros hemos creído que el Mesías va a volver a venir por unos cuantos que se le quedaron, hermano. Jesucristo ya vino, hermano. Amén. Y no lo reconocieron. La Escritura dice, y mirarán a mí a que traspasaron, y llorarán. Esa es parte de las Escrituras, la dice un evangelista. Investíguelo, hermano. La dice un evangelista. No un evangelista, no, sino un evangelista de los evangelios. Habla acerca de que esa parte de la Escritura se cumplió. Cuando habla de la tierra, habla de aquellas personas que aman lo terrenal. Sale de la tierra. ¿De dónde es usted? ¿Usted es celestial o es terrenal? Celestial. Esa bestia que sube de la tierra va a subir de los corazones que aman lo terrenal, hermano. Se apasionan por lo terrenal. Están en la iglesia y están pensando en hacer negocio, hermano. Están en la iglesia y dicen, bueno, aquí al salir de la tarde, dice 3, 4, 5, 6 almuerzos. Usted no estuvo en lugares así, hermano. Donde miran las personas, hoy sí vamos a hacer tanto, dice. No se enfocan en cuántas personas van a recibir el mensaje de Dios, van a ser liberadas, van a ser sanadas. No, el beneficio de ellos es, bueno, si viene uno nuevo y no tiene Biblia, le voy a vender la Biblia. Y están pensando más en hacer mercadería. Por eso en Apocalipsis 18 habla de eso, hermano. Y dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde? Santiago está apelando a un corazón terrenal. De ahí es donde va a salir esa bestia. Todas esas personas que aman lo terrenal van a impulsar ese sistema. Hermano, y se lo digo, me cuesta realmente hablarlo porque en muchas partes, no del mundo, de la iglesia, están apoyando ese sistema. Y ahí es donde deberíamos nosotros de escuchar aquella vez profética que nos dice, salid de ese sistema, de ella, pueblo mío. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Santiago 4:1. Y los conflictos entre vosotros. ¿De dónde vienen estas guerras que están pasando? ¿De dónde nos vienen los pleitos y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis.
Por eso cometéis homicidio, dice. Sois envidiosos y no os podéis obtener, dice. Por eso combatís y hacéis guerra. Hermanos, tenía esta bestia 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Es decir, tendrá la apariencia de un cordero. Nosotros en las Escrituras, cuando leamos Apocalipsis, son símbolos proféticos, hermanos, que para un judío era normal saber que un cordero era aquel que era sacrificado, aquel que tenía que ser llevado al templo para ser sacrificado y su sangre servía para perdón de pecados. Así que se habla de una figura, hermano, que vendrá, que imitará el sacrificio, que imitará aquello que Dios ha marcado para salvar a su pueblo. Es una figura, hermano, que se disfraza como un cordero para engañar. Tiene todos los adornos. Cuando vio un cordero, Juan dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio, el profeta Juan el Bautista vio en Jesús todos los adornos de Dios en Cristo, que Él era el Salvador. Ahora Juan, el apóstol, está viendo en esta bestia todos los adornos satánicos que van a oponerse contra la verdad de Dios. Hermanos, es esa figura contra Cristo. Hablará como dragón. Dirá, hermanos, paz, pero era la guerra. Dirá, amémonos unos a otros, pero por dentro está hablando mal de la persona. Son cosas distintas. Esa metáfora, hermano, fue utilizada, hermanos, para describir a un sistema político y religioso. Ahora, quiero unas palabras que fueron un boom hace poco, acerca del primer ministro israelí. Cuando las escuché, para mí no fue nada nuevo. Porque ¿qué se ha de esperar de una persona que cree en el Talmud? Que cree una de las partes donde dice que Jesús, al cual creemos nosotros, está en el infierno hirviendo en excremento. Esa parte está ahí en el Talmud. ¿Qué vamos a esperar de una persona así? Pero lo que me asombra es de creyentes que defienden a este sistema y todavía creen que de parte de Dios está puesto este líder político. No sé cómo van a defender lo indefendible. Estas fueron las palabras que dijo Benjamín Netanyahu. Jesús no tiene ninguna ventaja contra Genghis Khan. Hace unos cuantos días, esta semana. Jesús no tiene ninguna ventaja contra Genghis Khan. Si eres lo suficientemente fuerte, despiadado y poderoso, el mal vencerá el bien. ¿Creen eso ustedes, hermanos? Realmente. Sea aunque retarde, hermano, la promesa, el bien vencerá al mal. Y la forma, hermanos, de cómo Netanyahu buscó bajar, hermanos, de poder al Dios de nuestra gloria, es herejía. Es una abominación, hermano. Entonces, para él es más poderoso Genghis Khan que Jesucristo. Salió una de las personas, hermanos, que son promovedoras de este sistema, diciendo es que, bueno, no sé si es una herejía. ¿Cómo no vas a saber si es una herejía contra Jesucristo? ¿Y te consideras un maestro de la ley? ¿Cómo no vas a considerar que es una herejía? Y un antiguo predicador dice, hasta los perros, dice, laten cuando su amo es atacado. ¿Cómo no
voy a hablar en contra de esto que se está hablando en contra de nuestro amado? ¿Cómo no vamos a sentir indignación cuando habla alguien en contra de Jesucristo? Entonces, ¿cómo te vas a decir de que no sabes si es una herejía o no? Amén. Amén. Entonces es una indignación que su pueblo siente, amados hermanos. Es una indignación. Y ahora, hermano, debemos nosotros y en parte en las escrituras hay muchas escrituras donde Juan el Bautista salió hablando acerca de ello. Salió hablando Elías, perdón. Salió hablando, hermano, Pablo, Timoteo, que según la escritura habla de que fue muerto por anteponerse a herejías que se hablaban. Dice Mateo 23:1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a los discípulos, diciendo: los escribas y a los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no os hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues dice, ensachan sus filacterias y alargan sus flecos y sus mantos. Y ahí que está la clave de que nosotros podemos ver que este sistema se antepone hacia un principio, que el Señor dijo, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Ellos quieren ser el mayor y no quieren servir a nadie. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado, será exaltado. Así que, hermanos, hemos visto, hermanos, de que hay un levantamiento, hay un resurgir de este sistema, y hay también un plan israelí, hermanos. No estoy señalando a Israel como la única, es una conglomeración que ella formará parte de ese plan, hermanos. Dice Apocalipsis 13:14, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía herida de la espada y que hace volver a la vida. Una de las cosas que hemos visto es que va a engañar a los que moran en la tierra, aquellos que aman las cosas de este mundo. Y dice que se les consiguió hacer señales para hacer en presencia de la bestia, dice, para hacer una imagen. Esa palabra es practicar. Esa palabra hacer, cuando se le dice y se le concedió hacer, es también practicar. Así que podemos leerlo nosotros, decir, y se le concedió practicar cosas nuevamente de la ley. Y se le dio, dice, para construir. También puede ser así. Así de que, hermanos, podemos leerlo de esa manera, que a la bestia se le dará esa capacidad de construir una imagen. Se le dará la capacidad de practicar. Cuando se hace una religión o se practica, hermano, y una de las cosas que nosotros vemos y que debe salir del corazón, hermano, de la iglesia que ama a Dios, es el templo, hermano. Muchos aman un templo físico, gloria a Dios con aquellos que lo tienen, hermano, pero nunca debería de ser el núcleo del amor. Debería ser Cristo, hermano. Muchos aman más un templo, hermano, que a Cristo, hermano. Entonces, y usted puede ver ese patrón. Usted puede ver que aquellos que estaban en el primer siglo, cómo amaron ese templo. Hermano, y el que entró ahí por ese templo, hermano, no lo amaron. Entonces, es un patrón que se repite. Muchos están amando, no, que vamos a hacer un templo grande, no, que... Gloria a Dios, hermano, pero ese no se debería ser el enfoque, hermano. Debería ser a Cristo. Entonces, vamos a ver, hermanos, una de las imágenes que tengo es
cómo se ha promovido una unificación de religiones, que no es nada nuevo, pero eso salió desde los años 80, desde los años 80, pero nosotros los empezamos a ver desde los 2000, la unificación de religiones. Y sería, pues, ¿cómo va a estar un hindú con un musulmán? Un cristiano con un judío. ¿Cómo? Pero esas cosas ya han empezado a cabalgar. Ahí está el que está, perdones hermano, en la foto, yo mostrando las fotos y que no se muestra. Hablen, hermanos. Gloria a Dios. Es Benedicto XVI, pero ya él no es el líder de muchos hermanos. Hay una forma, hermanos, donde el que está actual también lleva esa agenda. Y eso antes era decir, bueno, ese es un proyecto que se va a llevar a cabo, es una forma de unir religiones en un país árabe, y esto era promovido por Israel, hermanos. Esto fue construido en el 2023. Se llama la Casa Abrámica. Y esto ya está construido. En Abu Dhabi, donde un templo es para los judíos, un templo es para los cristianos y un templo es para los musulmanes. Hermano, esto de la Casa Abrámica es promovido por el pacto de Abraham, donde se dice que todos aquellos que son de Abraham, que son musulmanes, judíos y creyentes, hermanos cristianos, ellos, hermanos, tienen una razón de ser, que es Abraham. Entonces tratan de unificarlos. Pero detrás de todo eso, hermanos, es que el plan de Israel es construir un templo. Pero el problema es que allí donde está el templo está la mezquita de Al-Aqsa, le llaman, que es el tercer lugar, hermanos, santo para los musulmanes. Entonces, esa forma o esa agenda es de una manipulación de reunir a líderes religiosos y poderlos seducir para que de alguna manera u otra el plan de la promesa que Dios le dio a Abraham se lleve a cabo. Esa promesa que Dios le dio es Génesis 15, 18. Dice que es muy, hermanos, usada hoy en día dentro del ámbito cristiano, pero es una promesa que ya se cumplió en Jesús. Pero la siguen tratando de que va a haber un cumplimiento futuro, pero esa profecía ya se cumplió. Dice Génesis 15, 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Así que tiene dos fronteras, hermano. Ese lugar o esa descripción que Dios da, hermano, abarca desde, mire qué países, la actual Israel, Siria. Usted póngase los países que han sido atacados en guerra. Siria, Irak, Jordania, Irán, que está actualmente, Egipto. No vaya a ser que el otro a que vayan a atacar vaya a ser Egipto. De todos los países a los cuales se llevó a entablar estas relaciones y formas para que puedan estar unificadas en una religión, son países árabes sunitas. Irán nunca estuvo a favor de poder unificarse porque son chiitas. La religión musulmana se divide en dos ramas. Hay muchas ramas, pero en dos ramas, como el cristianismo. Bautistas, presbiterianos, anglicanos, pentecostales. ¿Sí? Pero estas dos ramas, hermanos, son las más fuertes, los sunitas y los chiitas. Irán es chiita y no quiso formar parte de eso, hermano. Ahora, es la forma de engaño
que está llevando este sistema. Dios ya había, hermanos, advertido de esta injusticia de este sistema. En Gálatas 3:16 está el cumplimiento de la promesa a Abraham. No quiero saltarme para que ustedes vean de que realmente esa promesa que Dios le dio a Abraham se cumplió en Cristo. Porque la promesa, hermanos, que Dios le dio a Abraham, se la dio en base a la obediencia. Y ellos nunca obedecieron. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas, ¿cuáles promesas, hermanos? Las que Dios le dio a Abraham, fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Así que esa promesa de decir reclamar un territorio, hermano, que es de Abraham, que Dios se lo prometió a Abraham, a su descendencia, que es a Cristo, hermano. Ellos dentro de la historia han estado reclamando esa tierra que está hoy en disputa. Y Dios siempre les salía al encuentro, diciendo, ¿cómo es posible que ustedes estén pidiendo una tierra y la reclaman con su propia injusticia? ¿Cómo están reclamando? Para que ustedes puedan entender esto. ¿Cómo tú me vienes a reclamar a mí que te bendiga cuando participas de andar con una mujer o con otra mujer, cuando andas robando? Porque así salen unos, hermanos. Es que le oré a Dios que me bendijera porque iba a ir a asaltarles. Entonces, esto mismo estaba haciendo Israel. ¿Cómo tú me estás pidiendo reclamar la promesa, que yo te dé la promesa cuando estás siendo injusto? Jeremías 7:3 dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar, el lugar que ellos estaban pidiendo. No confiéis en las palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, y el templo del Señor, y el templo del Señor. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraméis sangre inocente. ¿Cuánta sangre han estado derramando, hermano? Y reclaman el derecho de la tierra. En este lugar ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina. Entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en las palabras engañosas que no aprovechan. ¿Por qué? Porque habían profetas que le decían, no, si el templo está aquí, no vamos a ser sacados de este lugar. En palabras actuales, este es el lugar donde está el templo. Dios nos va a dar este lugar. Y dice Ezequiel 33:23, donde decían, miren la forma de ver de los profetas engañosos. Decían, qué revelación tan grande. Abraham fue solo uno fue Abraham, y nosotros somos muchos. Si Abraham conquistó la tierra él solo, nosotros también la vamos a conquistar, somos muchos. Mire, que usted dice, wow, que es cierto. Dice Ezequiel 33:23, entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la tierra de Israel, dicen, mire qué tremendo, uno solo era Abraham y poseyó la tierra, así que nosotros que somos muchos, se nos ha dado la tierra en posesión. ¿Acaso no es lo mismo que están diciendo? Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, coméis carne con sangre, alzáis vuestros ojos a los ídolos mientras derraman sangre y poseerán la tierra. Vamos. Confiáis en vuestra espada, cometéis abominaciones, cada uno contamina a la mujer de su prójimo y van a poseer la tierra. Hermano, porque ya había una promesa en Levítico 18:27.
donde dice, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones, y la tierra que se ha contaminado, dice, los vomitó. Así que Dios, cuando le plantea la idea de heredar la tierra, le dice, no vayan a hacer ustedes lo mismo que estas naciones, porque la misma tierra los va a vomitar. Pero viven en pecado, pero creen que son protegidos por Dios. Dios, hermanos, ha rechazado los sacrificios antiguos y no los va a aceptar de nuevo. Dios ha rechazado los rituales donde no hay justicia, hermano, y solo ha considerado, hermano, a Cristo como único y suficiente sacrificio para redimir el pecado de toda la humanidad. Y hay una de las enseñanzas, hermanos, no quiero tanto inundarlos con términos, pero en el dispensacionalismo, que le ha hecho bastante daño a la iglesia, hermano. Y es enseñar la teoría de que va a haber, hermanos, la construcción de un templo y que Dios lo va a permitir porque ese es su pueblo también. Y aunque se haga la construcción de un templo, será un lugar, hermanos, que no glorifique a Dios. Hay uno de los, hermanos, testimonios que impacta, que es acerca de la guerra de Gaza. Y es el testimonio, no sé si lo tengo tal vez, de un doctor. Esta es una de las palabras antes de irme por allá, de la promulgación de leyes, hermanos, donde se están dando, es donde quieren encarcelar a quienes critiquen a Israel. Hasta 5 años, hermanos. Y pues se les llaman antisemitismo. Entonces, preparémonos, hermanos. Antes de entrar a esto, uno de los testimonios más impactantes que cuando se invadió Gaza fue de que hubieron niños muertos. Pero lo primero que fallece en una guerra, lo que dicen los estudiosos, es la verdad. Lo primerito que muere en una guerra es la verdad. Hay una onda de desinformación tremenda. De aquí para allá no se sabe qué es lo que es verdad, que no. Y cuando salen esta denuncia de médicos realmente, y que son americanos, no son médicos palestinos, sino con médicos americanos, donde salió denunciando, hermano, de que aún varios niños, no un niño, varios niños murieron con impacto de bala en la cabeza, con el pecho. Pero muchos decían, bueno, es un error. Y dijo el médico, pues, ¿qué clase de error? Dijo, porque para que haya impactado 2 balas en el mismo lugar, quiere decir que era un francotirador, hermano. Y que lo hizo adrede. Y fueron varios. Entonces, es tremendo, hermanos, cómo desean reclamar, hermanos, una tierra con injusticia. Y eso realmente conmueve. El plan, hermanos, salió hablando un iraní diciendo que iban a promover un ataque dentro de Jerusalén para que la mezquita del Al-Aqsa sea destruida. Hace 2 días, hermano, o 3 días, hubo un misil que cayó e impactó cerca de la mezquita, muy cerca, hermano. Tan cerca como que ahí está la mezquita y donde ve el polvo, hermano, ahí fue donde cayó. Este es el lugar, hermano, donde se plantea reconstruir el tercer templo. Le invito a que investigue donde ya están los sacerdotes buscados. Los buscaron de apellido Cohen, donde ese apellido declara que vienen de una orden sacerdotal. Ya están las vestiduras hechas. Ya están todos los utensilios hechos. Ya está lista la maqueta del templo.
aparte de la maqueta, ya está listo todo cómo va a ser reconstruido para que solo lleguen a instalarlo, como que sean casas de Legos, pues. Tan solo, hermanos, necesitan buscar cómo bajan esa mezquita. Quiero ponerles un video, no sé si sale ahí. Algún ingenioso judío hizo el video y lo promovió. Qué bonito, dicen, el tercer templo, dicen. Lo que conlleva eso, la muerte de inocentes, hermanos. Destruir el antiguo para poder guiar el tercer templo, donde se harán sacrificios, hermanos, que sean contrarios al de Cristo. Quiero, tal vez hay aquí, esta es la maqueta del templo, cómo va a ser. Aquí hay unas características para que nosotros la podamos ver, hermano, y pues despertemos, hermano. La promesa de Abraham es bendecir a las naciones. Babilonia corrompe a las naciones, hermano. Esa bendición de Dios, ya promesa, nos lleva a una relación con Dios, hermano. Pero Babilonia lleva a la idolatría. Esa promesa nos lleva a una fe, la verdadera promesa. La otra es una apariencia nada más, como cordero, hermano. Pero es una apariencia religiosa. Nos ayuda a amar la justicia, esa promesa. Es que no es que somos creyentes y empezamos nosotros a decir, no, Dios va a hacer algo allá para que mi corazón... No, es que Dios transforma nuestro corazón primero. Este corazón de piedra lo convierte en un corazón de carne y entonces empezamos a amar la justicia. Babilonia hace un comercio corrupto. La promesa que Dios nos da por medio de la promesa de Abraham nos da vida y vida eterna. Pero Babilonia causa persecución, hermanos. Esos habitantes de Sodoma, esos que son seducidos, hermanos, son personas realmente que aman las cosas de este mundo, aman la fe, pero solamente para buscar lo terrenal, para buscar la fama, para buscar el dinero. No aman la santidad. Ahora, mire cómo por el engaño, Apocalipsis 13:14, ya voy a terminar, que después nosotros vamos a ver, hermanos, cómo llega la destrucción de esa Babilonia. En paréntesis, esto se está formando, hermanos. La Escritura no lo ubica en algún lugar. Hay dogmas de hombres donde lo ubican en los 7 años de la tribulación, donde habían muchos escatólogos, pastores y líderes, apóstoles, donde decían, nosotros no vamos a ver eso. Pues hermanos, lo estamos viendo, hermano. Estamos viendo cómo eso se está formando. No lo sé, hermano, si vamos a ser arrebatados antes. No lo sé si esta bestia que sube de la tierra va a llegar a formarse antes de que vayamos a ser arrebatados, pero debemos de estar apercibidos. Debemos de estar, hermanos, rechazando esas contaminaciones y que secretamente se introducen en la iglesia para que nosotros amemos esas injusticias y entonces tengamos ese corazón para volvernos parte de una influencia que va a haber mundial. Le digo y busque, es increíble que haya una división dentro de todos los sistemas religiosos. Los testigos de Jehová se están dividiendo. Unos están a favor, hermanos, de que existan pláticas con la Iglesia Católica y este sistema para una unificación. Los mormones se están dividiendo. Hay divisiones y siempre han existido divisiones con los pentecostales y el cristianismo protestante. Pero hay una división. Hay una división dentro de los bautistas. Y es como que fuera la espada de Dios atravesando los corazones. Y nosotros debemos de estar apercibidos de estos engaños.
Dice, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le dio conceder en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Muchos hablan, ¿cómo es posible que engañe este sistema a líderes políticos? ¿Cómo es posible? Han salido a la luz, hermanos. Cuando pude ver esto también en esta semana, como ese agente que es un ex director nacional de antiterrorismo, hermano, que se llama Clay Kent, salió renunciando porque la conciencia le pesaba de cómo era posible de que Estados Unidos fue seducido y enviado a una guerra sin necesidad, y que no querían que tropas americanas fueran enviadas, y que él no quería ser parte de esto, que Irán no tenía pues ningún peligro, no formaba ningún peligro atómico contra Estados Unidos y contra las otras naciones. No es, hermanos, un agente, no es un ex policía, no, es un director de antiterrorismo, de la agencia, a lo cual salieron palabras después para desprestigiar lo que él decía. Y se le empezó a hacer, hermano, una investigación en contra, a lo cual ahora se le está diciendo que más bien daba secretos, pero es todo para tergiversar lo que es la verdad. Y esto confirma, hermanos, que él dijo que había un lobby dentro de los líderes más grandes en Estados Unidos, israelí. Y esto, cuando uno lo une a lo de Jeffrey Epstein, de cómo es posible de que líderes que tengan esta nación para decir si se envían o no se envían jóvenes a la guerra, cómo son seducidos por la mentira. Bueno, posiblemente, hermanos, se les sedujo con secretos que Jeffrey Epstein tenía. Entonces, las investigaciones que consideraban y señalaban como una teoría de la conspiración, ahora ya no lo consideran como una teoría, sino como una conspiración que se está dando dentro de los niveles de Estados Unidos. Y el primero que ha salido fue este, hermanos. Nosotros estamos viendo y vamos a ver cómo ese engaño ha empezado, hermanos, a reemplazar la verdad. Todas las redes sociales, la mayoría de las redes sociales que hoy nosotros tenemos, están manejadas, hermanos, por israelíes. Y están manejando, traduciendo la verdad en mentira y la mentira en verdad. Facebook, X, TikTok fue comprada por el dueño de Oracle, hermanos, que es judío. Entonces, todo esto está siendo promovido y la mayoría, hermanos, de apps de inteligencia artificial también son judíos. Entonces, hay un plan. Y el plan es, hermano, de renacer, de volver a la vida, hermanos, de sacar de vuelta ese sistema babilónico, de resurgir ese sistema. Quiero orar y terminar ya con esto, hermano, ya me llevó más de la hora. Y si tienen preguntas o aportaciones, hermanos, también les agradecería que no nos quedáramos nosotros con algo. Babilonia representa todo lo que se opone a Cristo. Babilonia es cualquier lugar, hermanos, donde la fe se vuelve un negocio y la autoridad espiritual se corrompe y manipula a las personas. La usa para poder controlar, hermano, almas y dinero. Aunque haya empezado bien, termina como Babilonia. En muchos lugares he visto, hermanos, que aquellas palabras que Jesús le dijo a Jerusalén, 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 tú que matas a los profetas, solamente porque Dios les da la verdad, hermanos,
y ellos no quieren renunciar al error. Atacan. Padre, Señor Dios Todopoderoso, estas palabras, Señor, que tú dices siguen retumbando, Señor, siguen hablando. En muchos lugares, Señor Padre, apedrean a tus profetas. Hablan, Señor, en contra de la verdad que tú has promulgado desde los cielos, que Jesucristo es tu Hijo amado, en el cual tienes complacencia.